Esta semana vamos a estar analizando Marcos capítulo 8, específicamente una sección que tiene que ver con el discipulado y quién es Jesús. ¿Será que si tenemos una idea equivocada de Jesús, no debemos decir nada de Jesús? Esas son algunas cosas que vamos a estar analizando hoy en Estudiemos Juntos. Hola, saludos desde aquí, desde los estudios de Orlando, de Forest City en Orlando, Florida. Estamos contentos, como todas las semanas, de que estés con nosotros, preparado para un estudio profundo de las Escrituras, específicamente del Evangelio de Marcos, como estamos haciendo en este nuevo trimestre. Estamos hoy en la mesa, como de costumbre, con Joel, con Sammy, y hoy, ya después de 2 semanas ausentes, está Denar con nosotros. Así que, Denar, bienvenido. Gracias. Qué bueno que estés aquí con nosotros. Nos hacía falta. Gracias. Así que gracias. Pero aclara, ausente de esta mesa, porque claro, estaba acá. Exacto, ausente de este programa específicamente. Así que estamos hoy completos. Así que hoy vamos a tener un estudio bastante interesante para mí. Bueno, tal vez toda la semana es interesante porque aprendemos algo. Pero hoy yo siento que yo aprendí algo específicamente que hacía mucho tiempo me estaba preguntando, y creo que el Señor me dio una respuesta y después la comparto con ustedes a ver qué opinan ustedes. Pero esta semana en la lección cubría 3 capítulos de Marcos, 8, 9 y 10. Joel decía que casi siempre escojo la primera historia o algo de la lección. Realmente para mí de los capítulos 8 al 10, el capítulo 9 que se concentra mayormente en la transfiguración, que es una historia muy interesante que la mayoría de nosotros ya hemos escuchado. Y luego en el capítulo 10 entonces habla del divorcio, habla cuando Jesús bendijo a los niños, de la sanación de Bartimeo. Pero quiero hablar del capítulo 8 porque el capítulo 8 tiene dos eventos específicos. Uno es cuando Jesús le pregunta a los discípulos: ¿qué dice la gente quién soy yo? ¿Y qué dicen ustedes que soy yo? ¿Qué piensan ustedes? Y después de eso Jesús habla un poco de discipulado y me pareció apropiado porque aquí en Forest City nosotros damos un énfasis bastante marcado en lo que tiene que ver con discipulado. Y tal vez hay muchas personas que se preguntan qué es el discipulado, o tal vez tengan una idea de discipulado que tal vez no alinea con lo que Jesús enseñó. Así que eso es lo que queremos analizar hoy. Así que simplemente vamos a estar analizando el capítulo 8, específicamente 2 historias a profundidad, pero vamos a ir un poquito por encima de las demás. Vamos a comenzar con una oración. Sammy, ¿pudiera orar? Claro que sí. Padre, gracias porque podemos estar aquí en la mesa, abriendo tu palabra, estudiando, y no queremos hacerlo sin tu guía, Señor. Así que envía a tu Espíritu Santo que nos revele toda verdad, que nos quite de nosotros todo aquello que impida poder escuchar tu voz, y que sea de bendición tanto para nosotros como para todos aquellos que nos escuchan. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a Marcos capítulo 8. Y Marcos capítulo 8 comienza con un milagro, el segundo milagro que Jesús hace de multiplicar panes y peces. Ya lo vimos en el capítulo 6, si no me equivoco, donde había una multitud que siguió a Jesús y ya se estaba poniendo el día, en un día lo habían seguido y se estaba poniendo el sol, y entonces Jesús le dice a los discípulos que le den de comer porque la gente no tenía comida, no se había preparado. Y entonces aparecen 5 panes, 2 peces, y Jesús los multiplica y alimenta a 5,000 personas, sin incluir hombres y mujeres. El milagro de Marcos 8 me parece aún más poderoso, no en el sentido de que Jesús multiplicó panes y peces, porque fue lo mismo, pero en el sentido de que dice la Biblia que esta gente, vamos a leer el versículo 2. ¿Quién lee Marcos 8:2? Bueno, 1 y 2. Yo leo. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. 3 días. Gente siguiendo a Jesús. ¿Tú sabes lo que es eso? Y me gusta porque la semana pasada, fue la semana pasada, que hablamos de los fariseos que viajaban 90 millas para seguir a Jesús.
con las intenciones equivocadas. Y ahora tenemos una multitud que está siguiendo a Jesús por 3 días. O sea, es como... Y evidentemente se habían preparado para tal vez algún largo periodo de tiempo, pero ya al final de 3 días ya se le había acabado todo. Me gusta el contraste entre lo que los fariseos hacían de viajar tanto para acusar a Jesús y esta multitud que ahora sigue a Jesús porque quiere aprender de él. Y es interesante que justamente eso es lo que alimenta la envidia y los celos de los fariseos, como hablamos la semana pasada. ¿Cómo es que este tipo, este chamaquito rabino, que no fue a ninguna escuela, que está totalmente en contra de lo que el judaísmo enseña, cómo es que arrasa a tantas multitudes y a nosotros ya nadie nos sigue? Son 3 días que lleva esta gente siguiendo a Jesús. Y obviamente la cantidad de panes cambia. En el versículo 5 dice que aparecen 7 panes. Y no hay peces acá. Y sí, hay peces, pero... ¿Hay peces? Sí, en el versículo 7 dice, también encontraron unos pescaditos, así que Jesús los bendijo y pidió a sus discípulos que los repartieran, pero simplemente no nos dice la cantidad de... Era un side dish. Sí, era un aperitivo. Ahora, es interesante eso de lo de la gente que llevaba 3 días, porque también, o sea, que no habían comido, pero igual, ¿y los trabajos? O sea, la gente decidió tal vez faltar a los trabajos. Los hombres que estaban ahí, o sea, dejar de trabajar incluso por quedarse con Jesús. O sea, es bien fuerte. Claro. O sea, por eso que provocó tantas cuestiones los fariseos, porque ya uno que lo están siguiendo, pero la gente no iba a trabajar. O sea, Bueno, quizás... me imagino, no yo sé, o sea, alguno. cuál era la proporción de los habitantes de jornaleros y de trabajadores en su casa. Generalmente quizás trabajaban en su casa, ¿no? Pero yo creo también, por lo que uno puede deducir, es que posiblemente ellos pensaban que esto iba a durar un día o 2 y estaban tan necesitados, a diferencia de los fariseos, que no eran ellos no se sentían necesitados y ellos sí se sentían necesitados, que entonces dicen, no importa. Y yo también, sabes que pensé en eso del trabajo, pero no importa, dejamos esto, o sea, dejamos el trabajo todo porque esto realmente es mucho más importante, ¿no? Tú sabes que me recuerda mucho cuando yo era adolescente y la primera vez que escuché de Alejandro Bullón, allá en los 90, ¿viste? Y la primera vez que escuché tal vez un cassette que alguien me prestó y lo escuchábamos en mi casa y quedamos tan impactados por este mensaje fresco de Jesús que cuando escuchamos que Bullón iba para Puerto Rico, y claro, Puerto Rico no es tampoco tan grande, pero si tú viajas del área metropolitana, que era donde yo vivía, en Bayamón, hasta el área oeste, pueden ser 2 horas, hasta el área este puede ser 1 hora y media, dependiendo. Y fue interesante porque cuando Bullón llegó a Puerto Rico, era como que tú te encontrabas a la misma gente en todos los mismos lugares. La gente estaba dispuesta a viajar a todos los puntos que él iba a ir para escuchar lo que él iba a enseñar de Jesús. ¿Qué hace que alguien esté dispuesto a hacer algo así? Bueno, evidentemente vemos que la envidia y los celos pueden también mover las masas, como vimos la semana pasada, pero esta gente realmente veía en la doctrina de Jesús, en lo que él enseñaba, algo diferente. Y Marcos, los evangelios lo describen como con autoridad. Viste que Jesús hablaba con autoridad, no como los fariseos. Y esa autoridad, que obviamente no es esta autoridad de fuerte, sino, no sé cómo describirla, es como que realmente se sentía que Jesús era diferente. Y era algo como que para mí la gente decía, ¿será posible que este sea el Mesías? Obviamente vamos a ver ahora que todavía no habían llegado a ese punto de Mesías, todavía pensaban que era un profeta grande. Pero qué lindo saber que cuando Jesús iba de sitio en sitio, movía las masas porque lo que él enseñaba y cómo lo enseñaba, yo creo, también hacía una diferencia grande. Porque lo enseñaba con amor y con compasión a la gente. Lo vemos en que quería alimentarlos después de 3 días. No, y lo que iba a preguntar era, dentro de esa multitud, ¿no había gente también que simplemente seguía por los panes y los peces? Sí, seguramente había. No, tenía que haber fariseos, ¿saben? La ahí. vez pasada había pasado eso. Claro. O sea, Jesús les dijo. Que probablemente, ¿sabe? Que quizás también haya gente que lo que estaba era por los beneficios. Ojo, la gente también de acá posiblemente no sabía que había... Eso es la pregunta que no sé si... Exacto, que no sé si... Porque igual lo estaban esperando, como ahora, sabían que... En la lo vez había hecho pasada, que también había en la cuestión de los 5,000, la gente no sabía que Jesús iba a alimentarlo, pero entonces al otro día, cuando Jesús se encuentra, dice, ustedes me están siguiendo por los panes y los peces. Claro. O sea, era la gente que lo seguía al otro día.
no la gente que había estado, Claro. que había sido Sí, los que alimentada. escucharon lo que había pasado Pero tal vez. sin duda que eso te muestra que siempre hay un porcentaje que no está por los motivos correctos, que no está por necesidad espiritual. O sea, que una gran multitud no implica simplemente, no implica fidelidad. Claro, total. No. se corría la voz de que Jesús también decían que era el Mesías, y mucha gente, o sea, estaba esperando el Mesías hace tanto tiempo, y esa situación, esa noticia de que era el Mesías lo atraía, ¿no? Y yo creo, más allá de todo, no había nadie que buscaba a Jesús con los motivos correctos, porque si después nosotros vemos también en estos capítulos, después dice que hasta Juan y Santiago querían sentarse al lado de Jesús en el trono, y o sea que ellos, hasta los discípulos estaban con los motivos incorrectos. Claro. Y Dios, a Jesús no le interesaba que vengan, y él cambiaba sus motivos en la medida que su mensaje iba mostrándoles algo diferente a ellos. Y había gente que se quedaba con el mensaje y gente que lo rechazaba, ¿no? Igual Sí. el milagro, perdón, que hace Jesús de los panes y de los peces, o sea, es al tercer día. Claro, O sea, sí. hay una espera igual. O sea, a veces también pasa así en nuestra vida. O sea, conocemos a Jesús, sabemos quién es, sabemos de su poder, y muchas veces estamos porque también queremos el milagro en nuestra vida. Y a veces Jesús, o sea, pasa un día, 2 días, 3 días, y ya Jesús se da cuenta que la gente tiene hambre, o sea, que hay hambre, o sea, y que está esa necesidad, y ahí entonces Jesús hace el milagro. Pero pasaron 3 días que Jesús les compartió la palabra, estuvo con ellos. No fue al segundo día, Claro. que seguramente... Claro, y puede ser que haya gente que se haya ido a chusmear si era el Mesías o no le gustó el mensaje y se fue. Y se fue. Claro, por eso para mí el hecho de que fue al tercer día, para mí el que estuvo allí, el que se quedó los 3 días, ya estaba estaba por la necesitado, razón correcta, ¿viste? Ya no era por chismosear Ya ni por... el zarandeo había ocurrido. Sí, sí, seguramente. Y también Jesús resucitó al tercer día. O sea, para mí Sí, hay algo- pueden estar relacionadas las cosas. O sea, en todo ese tiempo también hubo un hambre de recibir algo, o sea, recibir confirmación, algo, y tal vez esto también al tercer día se recibió de alguna forma también el pan de vida que era Jesús. O sea, Claro. también puede estar relacionado de esa forma. Sí, sí, sí. Bueno, después de esta historia, brincamos entonces a los versículos 11 al 13, donde Jesús tiene una interacción nuevamente con los fariseos. Vamos a leer esos versículos del 11 al 13. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarlo. Él, gimiendo en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Ok, ¿por qué los fariseos fíjate que le piden una señal para qué cosa? Para mostrar qué? Su autoridad. Por lo menos eso es lo que dice mi versión al final del versículo 11. Exigieron que les mostrara una señal milagrosa del cielo que demostrara su autoridad. Hasta este momento, todo lo que Marcos ha escrito es precisamente mostrando que Jesús tiene autoridad. Autoridad sobre los demonios, autoridad sobre las enfermedades, autoridad sobre la muerte, autoridad sobre el montonal de cosas. ¿Por qué entonces los fariseos que han estado siguiendo a Jesús le piden ahora una señal para mostrar su autoridad? ¿Qué señal tal vez ustedes piensan que era la que estaban esperando los fariseos que Jesús hiciera? Que cayera fuego del cielo o algo así. Pues no sé. Yo Señal creo del cielo. que esa pregunta simplemente lo que implica es duda en la persona de Jesús, o sea, Correcto. cuestionando la persona de Jesús. Cada vez que ellos cuando yo pido con qué señal haces para demostrar tu autoridad, estás diciendo yo no te Yo no creo. creo. O sea, Exacto. yo no te creo. Hace algo que creo que no lo vas a hacer para Exactamente. mostrarme tu autoridad. Y si Jesús lo hubiera hecho, tampoco hubieran creído, porque no, pero hiciste descender fuego del cielo, pero no descendió agua. O sea, hubieran que no puesto- importa lo que hubiera hecho, hubieran pedido más y es más. que la fe nunca se alimenta de señales. Exactamente. O sea, Lo interesante de todo, como hemos dicho anteriormente, si bien es cierto que la fe no se alimenta de señales, Dios tampoco nos deja en el vacío en cuanto a la fe. ahora Porque mira todo lo que Jesús ha hecho. las para señales mostrarlo. para mí son confirmaciones para tu fe, Exacto. pero no son la señal para que tengas Correcto. fe. Correcto. Pero también yo creo que es por el motivo que venía de ellos. Yo no creo que ellos estaban haciéndolo como lo que tú dijiste, era su incredulidad. Entonces yo no creo que ellos lo estaban haciendo. Es más,
probablemente hasta si hubiese hecho un milagro, como quiera ellos lo verían, lo hizo Satanás. Exacto, sí. Fue Satanás y entonces... Ahora, lo que me encuentro curioso es que en tu versión decía tentarlo. No sé quién leyó. El de él decía autoridad y acá dice tentarlo, sí. Entonces es como que las tentaciones, según lo que leí de un libro que escribió el pastor Joel Barrio, esas las tentaciones vienen de Satanás y las pruebas vienen de Dios. Entonces esto era algo que estaba viniendo, entonces por lo que ellos estaban pidiendo estaba viniendo de Satanás. Lógico. Claro. Sí. Y entonces, por eso es que pero lo que me pregunto es justamente, perdón que interrumpa, es lo mismo que Satanás le dijo a Jesús la tentación del desierto. Si tú eres a esto. Y es por eso, y es porque yo creo que, no sé, yo creo que si viniera de un corazón puro o con motivos buenos y tú le pides algo al Señor, yo creo que el Señor lo puede hacer. O sea, no creo que es como que malo que uno le diga, Señor, necesito que haga un milagro. O que haga un milagro en mi vida. O que me des una señal. O que me des una señal. Gedeón en el Antiguo Testamento, ¿no? Hay varios ejemplos. Que el que pide una señal, sabiendo de que Dios la puede hacer, no está dudando. Exacto. O sea, porque está diciendo, yo quiero una señal porque el problema lo tengo yo, no lo tienes tú. En este caso, ellos dicen, queremos una señal porque creemos que el problema lo tienes tú, no nosotros. Y tú nos tienes que demostrar a nosotros, como si ellos fueran Dios, y Jesús tiene que rendir cuenta delante de ellos. Que si no haces la señal, no haces el milagro, nosotros no vamos a creer. Y tú necesitas nuestra credulidad. Exacto, sí. O sea, así actuamos los seres humanos incrédulos, ¿no? Sí. No, justamente, como dijiste tú y dijo Dena, lo primero que vino fue Gedeón, que le pide una señal, y obviamente la Biblia está llena de personas que le pidieron señales. Pero como decía Joel también, no era una señal para creer, sino era una señal para confirmar lo que ya creían, me parece a mí. O sea, una confirmación. Entonces, mira qué interesante, porque cuando alguien que no cree pide señal, ¿cuál es la respuesta de Dios? Que no la da. No te va a dar ninguna señal. Interesante. Al que cree, Dios le da señales. Pero el que no cree, Dios dice no. Me recuerda la historia, no sé si está en Juan, creo, la del rico y Lázaro. La del rico y Lázaro. La parábola. La parábola, sí. Ajá. Que al final de la historia Jesús le dice que aunque venga un ángel, no van a creerlo. Aunque se aparezca Moisés mismo, no van a creer. Bueno, y eso lo vimos en todo la historia del pueblo de Israel. O sea, tenían señales y señales y señales y seguían dudando y querían volver a Egipto. O sea, no pasa. Y también una de las evidencias por la cual el Espíritu Santo se derrama después que Jesús se va, muestra que ni estar en la presencia de Jesús hace que tu corazón se derrita, que se subyugue. Tiene que ocurrir algo, tengo que entender el mensaje de Jesús que se entendió en la cruz, recibir el mensaje de Jesús para que los discípulos se terminen de quebrar y puedan recibir en su plenitud el Espíritu. Es interesante que digas eso, porque yo creo que a eso es lo que nos quiere llevar Marco en este capítulo 8, al punto de que hasta el momento absolutamente todos están siguiendo a Jesús por las razones equivocadas. Todos tienen una idea de quién es Jesús que no es la realidad que Jesús vino a mostrar. Y por eso el clima, para mí el clima acá va a llegar ya mismito. Bueno, luego de esto, entonces Jesús habla de la levadura de los fariseos, de Herodes, que lo único que quiero mencionar de esto es algo que Jesús menciona en los versículos 16 al 18. ¿Quién puede leer eso? Dice, ellos discutían los unos con los otros porque no tenían pan. Como Jesús lo entendió, les dijo, ¿por qué discuten? ¿Por qué no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni comprenden? ¿Tienen endurecido su corazón? Teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen, no se acuerdan. Hasta el 18. ¿Está ahí? Sí. A mí me llamó mucho la atención porque esto lo leímos, ¿en qué historia fue que leímos? Que Jesús también le dice, el que tiene oído, que lo leímos en Marcos 4, cuando Jesús le está hablando aquí a la palabra del sembrador. ¿Por qué hablaba en parábolas? Exacto. Que para que viendo no vean. Exacto. Y entonces, oyendo no oigan. Para mí, Jesús aclara aquí qué significa eso de que el que tiene oído y no oye, el que tiene ojos y no ve. Y por lo menos la versión mía decía, el versículo 17, tienen el corazón demasiado endurecido para comprender. O sea, el que tiene ojos y no ve, el que tiene oídos y no oye, no es porque Dios así lo determinó, sino es una persona que en sí misma ha endurecido su corazón para, aunque vea, no ver, que es justamente lo que está describiendo los fariseos.
están viendo las señales y todavía me están pidiendo más señales. Están escuchando mi predicación, pero todavía quieren que les explique más. O sea, el que tiene el corazón endurecido no va a ver. Exacto. Por más que se aparezca, o sea, puede bajar Dios mismo, puede darte un sueño, una visión, y si tú endureces tu corazón, de nada vale. Así que... ¿Qué es lo que causa, porque parece algo simple, pero qué nos endurece el corazón? Porque a veces, y me pasa a mí también, que pienso en personas tal vez que no creen en Dios o que viven la vida como ellos quieren y tienen el corazón endurecido, pero siempre me llama la atención que son los religiosos, los que normalmente en la Biblia tienen el corazón endurecido. Y eso nos puede pasar a nosotros, o sea, nos pasa a nosotros. Claro. Pero ¿qué es lo que causa que tengamos el corazón endurecido? ¿Qué situación? O sea, ¿qué son decisiones que nosotros tomamos? ¿Son formas de vida que nosotros tenemos? ¿Es confiar en nosotros mismos? ¿Qué causa endurecer el corazón? Esto para mí, ¿no? Cuando vos estabas preguntando, que es buenísima la pregunta, a mí se me venía algo a la cabeza. Para mí lo que endurece el corazón, porque ahí sí los religiosos parece que están, pero ¿qué religiosos? No eran todos los religiosos. Eran los religiosos que se habían destacado. Entonces yo creo que la fama en la religión es lo que te causa endurecimiento del corazón. ¿Por qué? Porque la fama te lleva a ponerte vos en el centro y a sacar a Dios del centro. Es un aspecto, digo. Y nosotros cuatro estamos más expuestos a esto que cualquiera que quizás está escuchando. Porque hay gente que quizás se siente beneficiada por esto, por lo que hacemos y todo eso, y la gente nos empieza a poner en el centro. Y cuando nosotros damos lugar a eso, se nos empieza a endurecer el corazón porque ahora somos nosotros el centro. Sí, a mí, y estoy de acuerdo contigo, de nuevo, también me pareció muy buena pregunta. Lo que pensé fue en el faraón. Y la conclusión que llegué es que y no, tal vez no es lo único, pero una de las cosas principales que endurece nuestro corazón es nuestro orgullo. El faraón, agarrado a ese orgullo de que no quería perder contra estos esclavos, endureció su corazón después de plaga tras plaga, que eran cosas sobrenaturales. Hablando de señales, si tú querías una señal del Dios de Israel, las 10 plagas de Egipto eran una cosa tremenda, pero su orgullo de no... ¿Qué es el orgullo? Bueno, el orgullo es ponerme yo en primer lugar. Pero, ¿y por qué te pones en primer lugar? El orgullo es inseguridad. Es aferrarte a algo que no es Dios, que te da cierta seguridad, y cuando Dios te quiere sacar eso en los cuales vos pusiste toda tu seguridad, entonces ahí te resistís. Porque vos te quedás totalmente inseguro cuando te quitan aquella cosa que pusiste vos como tu seguridad, que es artificial, no es Dios. Y el faraón es un ejemplo de eso. Claro, o sea, trono. Claro, el poder que tenía, la superpotencia, y de momento empieza poco a poco a eso a socavarle. Los fariseos eran su doctrina, su posición en el aparato religioso, la gente que los aplaudía, porque los fariseos eran considerados por el pueblo como los referentes de santidad. O sea, ellos habían logrado crear esa imagen en el pueblo y el pueblo los respetaba realmente. Entonces ya un humilde carpintero que se vestía muy sencillo, que empezaba a hablar de pajaritos y semillas, que no fue a la escuela, y todos lo empiezan a seguir. Y entonces parece como que el aparato que los sostenía a ellos, toda la fama que tenían, toda esa seguridad que habían construido en su teología, que era basada en tradiciones y en pensamientos rebuscados y todo lo demás, empieza a diluirse por un jovencito. Entonces esa inseguridad que habían logrado a través de su teología, a través del aparato religioso, se les empieza a venir abajo. Y ahí el orgullo, se aferran a eso y no quieren entregar para lograr, porque nos tenemos que despojar para poder lograr la seguridad de Dios. Y alguien puede estar diciendo, bueno, si solamente son los que tienen autoridad o posiciones altas, entonces el que no tiene nada nunca se va a endurecer el corazón. Pero todos tenemos, pero yo creo que todos tenemos algo que tiene menos probabilidades. Eso es la cuestión. Mientras más dones nos da Dios, más probabilidades, más tentaciones nosotros tenemos para ponernos en el centro. Y por eso no es ningún privilegio. O sea, no es ninguna ventaja tener influencia.
es una responsabilidad, que a veces nosotros lo tomamos como si fuera, Claro. o sea, cuando empezamos a usar de eso para beneficio propio, nos ponemos en el centro. Cuando te comienzas a mirar a ti mismo, porque yo no creo que la fama, hay algo malo en la fama. Porque Sí, en sí mismo no. cuando vemos la historia en Génesis, los que estaban construyendo la Torre de Babel querían hacerse famosos por ellos mismos. Pero cuando entonces Dios habla con Abraham, le dice, yo te haré famoso. Entonces yo creo que ahí es que está el punto, es la humildad. Entonces cuando uno está endurecido en su corazón, yo creo que tiene que ver eso con orgullo, con inseguridad, todo eso. Pero es porque no quiere ser humilde. Humilde suficiente para poder decir, ¿sabes qué? Me someto totalmente. Aunque esté equivocado, enséñame. Es vivir en sumisión completa con Dios. Creo que es la manera más importante, que es lo que más nos cuesta. Que es literalmente poder despojarnos de todos mis conceptos, de lo que yo soy. Porque a veces tenemos estas posturas y que alguien te diga, o que el Espíritu mismo te esté diciendo, eso no está bien. Y que nos choca. Es como que sí, pero es que es que es imposible que esto sea, no hay otra manera, siempre lo he vivido, siempre lo he hecho, y aferrarnos a eso nos cuesta. Y ahí es que yo creo que nos endurecemos cuando no permitimos que la obra del Espíritu sea, cuando entristecemos el Espíritu Santo. Yo creo que ahí es cuando No, y si te fijas por ejemplo, en el caso al que Jesús está hablando en el contexto después de hablar con los fariseos llevaban cientos y cientos de años creyendo y enseñando una cosa. Y de momento llega este tipo, Jesús, con un nacimiento bastante sospechoso, a distorsionar, pero totalmente, lo que por miles de años se ha estado predicando. Y no, o sea, no sería que ellos lógico. Consideraban religión verdadera. Claro. Entonces, no sería, o sea, ahora flipping el otro lado de la moneda, no sería lógico. Para el fariseo yo decir, hubiera sido uno que hubiera perseguido ¿verdad? a Jesús. Como que, ¿quién es este tipo? O sea, ¿quién se cree? ¿Cómo es que viene a enseñar esto que no tiene base, fundamento? ¿De dónde está sacando esto? O sea, ese era el lado de los fariseos. O sea, y por eso yo creo que todos corremos ese riesgo de frente al choque que la enseñanza de Jesús, o no la enseñanza de Jesús, al choque de la revelación que Jesús trae. Todos corremos el riesgo de endurecer nuestro corazón. ¿Por qué? Porque por tanto tiempo nos hemos agarrado a lo que nos han enseñado, a lo que hemos creído como esta es la verdad, que para mí ahí empezó el problema. Pusimos la verdad en filosofías, en creencias, no en la persona de Jesús. Cuando nos mueves esto, se nos viene el mundo abajo. ¿Tú sabes, Rico, que yo? Porque Joel está diciendo que, y que entiendo eso, lo que está diciendo, que el que tiene más fama, pues tiene más riesgo. Tú preguntaste, bueno, pues el que tiene, ¿no? Pero yo pienso que el que no tiene esa fama, sí también corre riesgo en el sentido de que pone toda su fe en ese que es famoso que siguen. Claro. Entonces, como que lo que dice esta persona, eso es, punto y se acabó. Y es como que lleva lo contrario al que está siguiendo. No, ahí están ahí para mí y se endurecen también. Bueno, esto entramos en otro tema, ¿no? Pero para mí la fama no es de Dios. La influencia sí. Dios quiere que todos seamos influyentes. Pero para mí la fama es la trampa más grande que Satanás tiene para incluso apartar a los que están influyendo, para apartarlos del camino de Dios. Sí. Así como todo tiene una perversión, yo creo que la fama es la perversión de la influencia. Así como el baile es la perversión de la danza, el sexo desordenado es la perversión del sexo ordenado. Yo creo que la fama es la perversión de la influencia. Dios quiere que todos seamos influyentes. Por ahí somos famosos, pero la persona que te sigue por fama, esa nunca es un verdadero seguidor. Claro. Y no es seguidor tuyo, posiblemente, como vos decís, pero no es seguidor de Cristo. Y una persona, Cristo quiere que seamos influyentes para llevar personas a Cristo, no para llevar personas a nosotros. Interesantemente que digas eso, porque ahora mismo lo que está bien al día es ser un influyente, un influencer. Eso es lo que estaba pensando rápido. Todos queremos ser influencer, pero ¿con qué propósito? Justamente que me sigan a mí. Claro, porque entonces volvemos a los temas. Decimos, eres un influyente, pero se vuelve otra vez a ti, porque ahora todo el mundo quiere ser un influencer, pero vuelve otra vez lo mismo. Yo creo que el punto está eso. ¿Qué es la fama? ¿Cuál es la influencia? Es llevar a Cristo. O sea, si te llamas ¿cómo se dice eso en español? Un influyente. Un influyente, que aunque la palabra esté bonita o es la santa, pero por dentro lo estás haciendo mal. Así que yo creo que todo lleva el punto es que si literalmente los frutos y estamos llevando, ¿cómo sabemos que estás teniendo influencia verdadera?
Es por los frutos. Si estamos llevando a Cristo. Y ahora Dios le dice al pueblo de Israel, yo quiero que seas cabeza y no cola. No es cuestión de quedarse... Ahora, la cuestión es ¿para qué? No. ¿Qué vas a hacer con la influencia que Dios te da? O sea, ¿vas a pervertirla poniéndote en el centro? Exacto. ¿O vas a seguir empujando a Cristo y reconociendo? Porque el problema es decir, no, yo siempre voy a levantar a Cristo porque yo estoy entregado a Cristo. No, tenemos que ser conscientes de que todos somos débiles, que tenemos la tendencia a ponernos en el centro, que, o sea, nos gusta ponernos en el centro, claro. Y con esa conciencia tenemos que estar dependiendo de Dios continuamente y no apartarnos de Él continuamente, porque en el momento que nos apartamos nos vamos a poner en el centro. Nosotros mismos. Bueno, tremenda. Gracias por la pregunta, Denan. Vamos entonces a seguir acá. Luego de esta parte, Jesús sana a un ciego haciendo algo muy interesante. Versículo 23. ¿Quién lo lee? ¿De qué estamos? Capítulo 8. Marcos 8. 8:23. 23. ¿23? Sí. Bueno, parece que leo yo. 22. Sí. ¿No es del 22? No, lee 23. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea, escupió en sus ojos, puso sus manos sobre él y le preguntó si veía algo. Ajá, sigue. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirara, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Muy bien. Un milagro interesante. La semana pasada analizamos que para los fariseos cualquier excreción del cuerpo humano era impuro. Y aquí Jesús le escupe en el ojo a un ciego. ¿Le escupe en el ojo o en Sí. el barro? Bueno, No, en el ojo, pero- dice aquí. Aquí dice escupiendo en sus ojos. Sí, Mirá. aquí también. En el Sí, es versículo- verdad, escupió en sus ojos. Le escupió en los ojos. Esto Vale, yo los siempre ojos había con pensado saliva. que Y era puso su mano. más higiénica la cosa. ¿Tú te imaginas ver a alguien en la calle que dice te voy a sanar y viene y le tira un escuponazo en la cara? O sea, ¿cuánto más Jesús puede romper Yo la... no sé cuánto era la higiene en ese tiempo de la... También, Pero era pero- una manera realmente de mostrar Mandar un mensaje. quién era. Sí. Claro, O o sea, ¿quién sana por escupirte un ojo? Entonces, pero dice que le escupe el ojo y entonces pone sus manos sobre él. Doblemente impuro, no solamente por escupir, pero por tocar a un ciego que era considerado también impuro. Lo interesante de la historia es que entonces Jesús le escupe, le pone la mano y dice, ¿puedes ver ahora? Y el tipo dice, no sé, como que veo medio raro. O sea, que a diferencia de todos los demás milagros de Jesús, rápido. que fueron instantáneos, como que toma un poquito de tiempo. Y entonces Jesús vuelve y le pone las manos encima, dice, y entonces los ojos del hombre fueron abiertos y su vista fue totalmente restaurada. Ahora, me pregunto, Ajá. perdóname. ¿Sí, no? A ver si es la Me misma llama pregunta la que iba a hacer. atención. Digo, ¿será que Jesús sabía que iba a ser en dos partes? ¿O él escupió y se sanó a media? Dice, o sea, voy a seguir insistiendo. Evidentemente es en dos partes esto. Y siguió insistiendo Claro. hasta que lo sanó. Es interesante porque si ves el texto, a diferencia tal vez de otros milagros, Jesús no lo sanó donde lo encontró. Dice que lo sacó de la aldea, se lo llevó afuera. ¿Por qué Jesús se lo llevó afuera? ¿Sería porque él sabía que no iba a ocurrir instantáneamente? Para que la gente no dijera, este tipo no tiene poder ninguno, ¿viste? Esto es un fake, ¿cómo se dice? Un impostor, un falso. Porque sabía Lo tal sacó vez... de la gente, o sea, él estaba solo. Lo sacó estaba de la él aldea. Sí, solo. dice aquí en el versículo... Le sacó fuera de la aldea. Exacto. Fuera de la aldea, no solo, porque ahí dice claro, de sí. hombres. O Exacto, sea, exacto. había gente Gente. pasando. Lo sacó de la aldea. O sea, dice, el versículo 22 dice, cuando llegaron a Bethsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Entonces él se lo lleva fuera de la aldea. No sé, por ahí pudiéramos decir, porque no creo que el problema haya sido Jesús. Que Jesús le faltó la fe o que no tenía demasiado poder, obviamente. Evidentemente me parece, según el contexto que vamos viendo, que es el punto es creer. Que este hombre tal vez no creyó o tal vez no tiene nada que ver con la fe del tipo. No, o sea, la cuestión también cómo lo tuvo que sacar de la aldea. Si era ciego, tuvo que llevarlo de la mano. Claro. Ese contacto físico, algo tiene que haber ido preparando en la mente del ciego. Y no sé, o sea, es raro. qué No hay una respuesta. Yo también me he preguntado de antes, pero ahora cuando apareció acá, de por qué lo hizo en dos fases. O sea, Jesús no hacía nada al azar. O sea, ninguna cuestión al Claro. azar.
Entonces, esto para mí tampoco fue al azar. No sé si era un mensaje específico para algo de ese momento, que se aplicó solamente ahí o no, o también para... Pero yo lo nunca que veo, entendí dice, yo. vino una gente y le trajo el ciego, ¿no? Imaginémonos, Sí. viene la gente y le trae el ciego. Entonces Jesús dice, ¿y qué le pide la gente? Que lo toque y lo sane. Que lo toque. Que lo toque. No, le dice, bueno, la Sí, versión que lo mía to- dice que que lo lo toque y lo tocara. sane. Y No dice, dice 22 y que le lo sane. trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Ah, ok. Le Sí. rogaron La que lo mía tocara. añade lo sane. Y Jesús responde, o sea, lo agarra de la mano y comienza a caminar, pero no dice nada. ¿Qué tienen que hacer todos? Seguir, a ver qué le... O sea, Claro. y toda la gente siguiendo a Jesús con él adelante del ciego. Yo creo que debe haber sido un privilegio para el ciego. Que Jesús lo imagina, llevara de la mano. Cuando Jesús se fue después de... O sea, que Sí. volvió al cielo y todo eso, este ciego que ya veía, haber dicho, caminé con Jesús, él me agarró de la mano, me llevó a la aldea, fuera de la aldea, lo que habrá pensado, me imagino que todos habrán ido medio en silencio diciendo qué es lo que va a hacer, porque Jesús no dijo nada. Y después, para colmo, sorprende a todos escupiéndole en los ojos. O sea, Jesús continuamente sorprende a su auditorio, ¿no? O sea, continuamente, ¿por qué? Porque no hace lo que todos esperan. Mm. O sea, nadie le dicta la agenda a Jesús. Él pone la agenda y que es parte de lo que Dios tiene que hacer con nosotros. Nosotros no tenemos que decirle a Dios lo que tiene que hacer, sino que Él tiene que hacer lo que Él quiera y nosotros tenemos que saber que a pesar que es diferente a lo que le pedimos, Él lo va a hacer. Está bueno. Fíjate también el contexto de este sanamiento, de que Jesús le abre los ojos, es en el contexto cuando Jesús le dice, tienen ojos, pero no ven. Mm. O sea, es como quien dice, yo he venido para abrirle los ojos, para coger ese corazón que está duro, que es lo que es el nuevo pacto. El corazón duro Jesús lo va a sacar y va a poner un corazón de carne, para que podamos ver. Ahora, Porque siempre ha sido el propósito de Dios que veamos. te hago una pregunta. Sí. Suponete que Jesús lo escupe y él ve todo borroso y lo manda a la casa. ¿No fue milagro? Sí. O sea, Era mejor ver figuras que no ver nada. claro, o sea, el milagro ocurrió. Claro. Igual, el milagro Exacto. ocurrió. Después Jesús completa el propósito por el cual lo trajeron, que era ver. Pero ¿no será que esto también nos da una lección espiritual que a veces Dios... Porque el ciego incluso se podría haber ido. Después dice, bueno, veo bultos Claro. tan siquiera. Sí. Pero a veces Dios hace milagros no completos, pero son milagros igual. Claro. Y después, en un proceso, termina de hacer completamente, que creo que eso hizo con los discípulos, porque los discípulos empezaron a ver, pero hasta la cruz veían borroso, hasta el Pentecostés veían borroso, y después ven plenamente. Y por ahí Está yo, bueno. y por ahí yo tiro esta otra posibilidad, o sea, no posibilidad, pero otra interpretación. Dice que lo trajeron, o sea, unas personas trajeron a este ciego y le dijeron, tócalo. Obviamente, no sé si ya lo leímos en Marcos, que Jesús pasaba por aldeas y la sombra, obviamente la mujer del flujo tocó y sanó. Capaz que de ahí, si Jesús te toca, vas a sanar. ¿Será que, y no sé, capaz que esto es una interpretación totalmente errada, pero sería que este tipo lo llevaron y el tipo realmente no tenía ningún deseo de creer que iba a ser sanado? Y por eso tal vez fue en dos partes. Puede ser. O sea, la gente lo trajo, mira, si este tipo te toca, te va a sanar. El tipo dice, ¿cuándo ha pasado que alguien me toca? Capaz que el tipo no había escuchado. Pero por ahí, no sé, capaz que tenga que ver también por la fe, porque Jesús muchas veces en los sanamientos dice, conforme a tu fe, te pase. Y otras veces No, hace sin fe. Y otras hace veces sin Sí, fe, sí, ¿me bueno, entiendes? bueno, Eso es Con Ariel Gómez, el discípulo orgánico. muy bien. Muy bien. Y lo otro que estaba pensando era que quizás pues el mismo ciego, a veces uno piensa como que Dios hizo un milagro y es como que pues suficiente, está bien, ya me diste esta bendición, claro. pero quizás Dios quiere, yo te voy a bendecir aún más. Tú quieres, Tremendo. entonces como que cuando a veces uno persiste
Y yo veo que es como que algo lindo, es como que la sorpresa. Como a veces uno con las nenas, tú tienes un regalo grande, que es lo que le vas a dar, y viene y le da otra cosita, y ella es como que, qué bueno. Y empiezas a gracias, y uno dice, no, pero eso no es suficiente, mira, ahora tengo algo más grande para ti. Eso puede ser también algo como eso, sí, claro. que podemos aprender de eso, que cuando Dios te bendice, a veces uno piensa, ok, ya es suficiente. No, mira, Dios te quiere bendecir de una manera tan abundante que lo que uno tiene que permanecer en su presencia. No sé como uniéndolo con lo que dijo Gerta, para el tipo tal vez ver sombra era mejor que no ver nada. Claro. Y eso le dijo, no, yo no quiero que tú nada más veas sombra, yo quiero que veas bien. Claro. Tremendo. Muy bien, vamos entonces ahora a los versículos 27 al 30. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Ok. Número 1. En el judaísmo no son los discípulos los que hacen las preguntas. Perdón, no son los rabinos los que hacen las preguntas. Son los discípulos. Uh-huh. Y Jesús, una vez más, cambiando todos los parámetros, constantemente le está haciendo preguntas a sus discípulos. Y aquí le hace esta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Es interesante porque hasta el momento solamente personas tal vez no judías son las que han expresado esta fidelidad o la autoridad de Jesús. Hasta ahora, si vas a Marcos, cuando Jesús hace calmar la tormenta, en Marcos 4, en el versículo 41 dice, los discípulos estaban completamente aterrados y decían, ¿quién es este hombre que hasta el viento me lo obedece? Sin embargo, por ejemplo, la mujer sirofenisa reconoce la autoridad de Jesús. El hombre que es sordomudo también de Decápolis, que no era judío, lo reconoce. Los demonios dicen que Jesús es el Hijo de Dios. Dios ya ha dicho, este es mi Hijo amado desde el bautismo. Jesús quería aquí empezar a llevar a los discípulos a entender quién es Él. O sea, a entender la revelación que Él vino a mostrar. Entonces le pregunta, ¿qué dice la gente primero? ¿Qué dice la gente? Obviamente, Elías, ¿quién más le dice que son? Juan el Bautista alguno de los profetas. o alguno de los profetas. Obviamente, sería brutal. Sí, Jesús, tremendo. O sea, está al nivel de Elías. O sea, Elías, el más grande profeta tal vez del Antiguo Testamento. Y Juan el Bautista, obviamente, la gente lo consideraba. Pero entonces Jesús cambia la pregunta, ¿quién dice la gente? Y entonces ahora es como que, ¿y ustedes piensan también que yo soy eso? ¿O qué piensan ustedes quién soy yo? Y entonces, obviamente, la respuesta de Pedro le dice, tú eres el Cristo. Pero lo que me llama más la atención es la respuesta de Jesús a la respuesta de Pedro. Uh-huh. O sea, ¿era Jesús el Mesías? Sí. ¿Era Jesús el Cristo, que es lo que Cristo ungido? Sí. ¿Por qué no decirle a todos que Jesús es el Mesías? Si no, Jesús le dice, no le cuenten a nadie acerca de que yo soy el Cristo. Y esta para mí fue un insight que descubrí yo. ¿Por qué Jesús le dijo que no le dijeran a nadie porque era el Mesías? Porque evidentemente el concepto de Mesías que tienen los discípulos no era el concepto que Jesús vino a revelar. ¿Cuál era la idea de los judíos de un Mesías? Un guerrero, alguien que venía... El tipo que iba a sacar a los romanos, que iba a libertarlos, porque eso es lo que se esperaba. Vamos a leer dos textos rapidito. El primero es Isaías 11, 1 al 5 y Jeremías 23, 5 al 6. Jesús aquí empieza a dañarle la mente a los discípulos con respecto a quién es Él y a su misión. Y me gusta cómo Jesús lo hace, porque Jesús lo hace de a poquito. O sea, es esa luz que va brillando poco a poco. No es que, ¡pam!, te ciega. Va brillando poco a poco y hasta que alumbra completamente. Isaías 11, 1 al 5. ¿Qué lo lee? Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender... Y le haré entender diligente, ¿cómo dice? Y le hará entender diligente en el temor de Jehová.
no juzgará según la vista de sus ojos, ni resolverá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y resolverá con equidad a favor de los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus caderas, y la fidelidad ceñirá su cintura. O sea, hasta todo el tiempo los judíos están esperando a un rey, porque eso es lo que se le dijo a David, que de él iba a salir un rey que iba a dominar y que iba a dirigir las naciones. Y se está esperando a este rey, obviamente, para... ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque para nosotros lo leemos hoy y cuando leemos que eres el Cristo decimos, diantre, qué bueno. Pero la mente judía de la época que Jesús estaba hablando, cuando escuchaba a Cristo o Mesías, era otra cosa. No es lo que nosotros entendemos hoy. O sea, era un rey que venía a traer libertad, que iba Eso era el primer paso del reconocimiento de Jesús, pero no era el reconocimiento. Correcto, exacto. No era lo que Jesús quería ser reconocido, porque iba a ser un chasco, porque él no vino para eso. ¿Quién lee Jeremías 23, 5 y 6? ¿Aquí no tiene? No tengo. 5 y 6. Sí. Dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en el que levantaré a David un retoño justo. Reinará un rey que obrará con inteligencia y que practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará seguro, y este es el nombre con el cual será llamado, Señor, justicia nuestra. Por tanto, dice el Señor, he aquí vienen días en que no dirán más, viva el Señor, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, viva el Señor, que hizo subir y trajo a los descendientes de la casa de Israel desde la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había desterrado. ¿Eso es 5 y 6? No, ya está, terminó. Ya me fui. Sí. No sabía, pensaba que era hasta el 8. Okay, no, Estaba leyendo todo el capítulo. Sí, yo pensé que era completo. Pensé que era hasta el 8. Jesús le dice, no le digan a nadie que yo soy el Mesías, porque los discípulos todavía están totalmente confundidos con respecto a la misión del Mesías. Y mira qué interesante, el versículo 31, Jesús le dice, no le cuenten a nadie acerca de que yo soy el Cristo. Y mira lo que dice el versículo 31, ¿qué dice? Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. O sea, Jesús aquí comienza una metanoia con los discípulos con respecto a la misión. O sea, ustedes dicen que yo soy el Cristo, déjame decirte cómo es la misión del verdadero Cristo. Él no va a coger a los romanos y los va a sacar y se va a poner en su trono y los va a sentar ustedes ahí. No, el Mesías viene a sufrir. El Mesías viene a ser rechazado. El Mesías, que justamente es lo que está pasando, o sea, no justamente lo que está pasando, porque hay un sector que obviamente lo rechaza, pero hay un sector muy grande que lo recibe. Lo está recibiendo por la razón equivocada. Después de que Jesús multiplicó la primera vez los panes y los peces, ¿qué quiso hacer la gente con Jesús? ¿Se acuerdan? Hacerlo rey. Hacerlo rey. Decían, no, es que este es el tipo. Si él puede cambiar, multiplicar pan y peces, y querían obligarlo a que fuera rey. Y Jesús tuvo que escabullirse y de paso le dijo, no, ustedes están equivocados. O sea, el maná y habló del pan y todas las demás. La gente que tenía una idea equivocada de quién es Jesús, y Jesús comienza entonces a revelarles, no, la misión del Mesías no es la que ustedes piensan. O sea, finalmente será así, pero yo creo que ni siquiera era como ellos se lo esperaban. Porque cuando Jesús se siente a reinar, Él no va a reinar como reinan los reyes de esta tierra, como los judíos pensaban que Él iba a reinar. Así que Jesús comienza esta redefinición a la mente judía del Mesías, que justamente a mí me llamó la atención porque Isaías 53, que describe claramente el sufrimiento del Mesías, estaba leyendo que los judíos no le acreditan Isaías 53 al Mesías. No lo ven como Israel, que ¿verdad? sí, exacto, no lo ven como que es al Cristo. Eso está describiendo otra cosa. Puede decir Israel, puede ser otra persona, pero no al Mesías. Porque está claramente ahí que el Mesías viene a sufrir. Y cuando tú lees ese capítulo, parece como si estuviera leyendo algo del Evangelio. Totalmente, porque es la vida de Jesús, sí, de rabo a cabo. Así que esa percepción que tenían los discípulos, Jesús la rompe. Entonces, ahí vuelvo a la pregunta que hice al principio del programa. ¿Será que si yo tengo una percepción equivocada de quién es el Mesías, no debo decir nada de quién es el Mesías?
Porque ¿qué voy a ocasionar en la mente de los demás? Lo que pasa es que ¿cómo vas a saber vos que tenés una percepción Ajá, equivocada? perfecto. ¿Cómo voy a saber? Esa es la pregunta. ¿Cómo voy a saber si tengo la percepción correcta o equivocada? Obviamente, ahora en el siglo XXI es fácil. Claro, ahora tenemos la revelación. Exactamente. Ahora es fácil porque ahora tenemos, bueno, el Mesías verdadero es Jesús. Sí, ojo, yo creo que ahora la percepción equivocada no tiene tanto que ver con reconocer a Jesús como el Mesías, porque al final eso era lo que lo reconocían y vemos que no era suficiente, sino que es conectar a Jesús con el Padre. Esa es la... O sea, cuando yo ¿A qué te refieres con conectar a Jesús con el Padre? Claro, cuando yo digo todavía que Jesús es un poco diferente al Padre o que el Padre es diferente a Jesús, todavía no no tengo la concepción correcta. Claro. ¿Por qué? Porque lo hemos visto y siempre lo decimos en el cristianismo, y yo me ha pasado, en una etapa bastante larga de mi ministerio, yo pensaba, enseñaba que Jesús era como un poco más bueno que el Padre. Claro. Y entonces yo decía, Jesús hizo ciertas cosas acá en la tierra, pero el Padre después va a hacer cosas que Jesús nunca hizo. Y ahora me doy cuenta que Jesús vino a mostrar lo que Dios va a hacer siempre. Claro. No sé si ¿Quién me ha sido explico. siempre? Claro. ¿Quién ha sido Totalmente. siempre? O Totalmente. sea, que Jesús es como dice Pablo, es la perfecta revelación del Padre. Como dice Juan 1:18, Él es el que interpreta y el que revela al Padre. Y por eso entonces, hoy en día, ¿cómo sabemos, volviendo a la pregunta, si yo tengo la interpretación correcta del Mesías o no? Si estoy no solamente creyendo, pero enseñando la vida de Jesús. Que por ahí hay mucha gente que malinterpreta también las cosas de Jesús. Y no sé, añadiendo otro elemento a cómo saber, tiene que ser a través del Espíritu. Claro, una de las cosas que yo veo que está pasando ahora actualmente mucho, y que era lo que pasaba con el pueblo judío, es que, por ejemplo, cuando los judíos reconocían que Jesús era el Mesías, hago la pregunta, porque yo no he investigado demasiado eso, pero ellos tenían la concepción de que el Mesías iba a ser la encarnación de Dios. Yo creo que no. Yo creo que ellos pensaban que iba a ser como un David, Sí, un descendiente, un ser humano, claro. normal, que por supuesto iba a ser mucho más espiritual, mucho más bendecido por Dios y eso, pero no que era la encarnación de Dios. Esa era una revelación muy Buen punto. potente, que justamente los judíos, eso era lo que más les chocaba, porque ellos decían, no, Dios es uno. Claro. Por lo tanto, no puede estar Dios acá y el Padre allá. Y yo veo que ahora hay una teología cristiana que está negando la divinidad de Jesús también. Que no puede aceptar. Dicen, Jesús sí es bueno, nos enseñó los valores, ha sido el más desarrollado de todos los seres humanos, pero niega el nacimiento virginal, y son cristianos. Hacen una teología que es prácticamente la teología que más permea al cristianismo, y que se niega la divinidad de Jesús. Sí. Eso. O sea, No, está bien. Iba a decir algo y de momento se me fue de la mente con lo que estabas diciendo de... y de esto de no sé Jesús. por qué hice esta interrupción, pero justamente quería eso, aclarar de que, hasta ahora tenemos problemas con Jesús. Jesús nunca ha dejado de ser el problema. El problema del cristianismo es Jesús. Jesús es la piedra de salvación, que generalmente se transforma la piedra de salvación en aquellos que somos más necesitados, o se transforma en una piedra de tropiezo para aquellos que no quieren que Jesús rompa los esquemas mentales que tienen, o que tenemos. Bueno, anyways, esto me estuvo muy interesante, porque Jesús entonces comienza aquí en su ministerio. Es la primera vez que Jesús dice lo que le espera. Ahora, qué misericordioso es Jesús, porque él podría haber dicho, están equivocados con respecto a todo lo que piensan desde el principio. Que a nosotros nos encanta eso. Sentarnos con alguien por primera vez y mostrarle todas las equivocaciones que tiene. Y Jesús fue paulatinamente, porque si los discípulos le hubiera dicho esto el primer día que los encuentran, los discípulos lo dejan. Eso es lo que iba a decir, que lo más seguro no lo iban a seguir. Y yo creo que providencialmente, si lo lees en los otros evangelios, que repetidamente cuando Jesús les dice que ellos no entendieron hasta después de. Yo creo que el Espíritu Santo intervino, por ahí no, capaz estoy equivocado, para que esa revelación, como tú dices, no fuera así de sopetón. 50 gotas. Exacto, sino que fuera, mira, poco a poco, y no es hasta que después que ocurre el evento
que todos los puntos se conectan, entonces ellos entienden ahí que el Espíritu les revela, mira, ¡pum!, esta es toda la luz. Yo creo que, para mí eso es una de las evidencias más brutales de la resurrección, porque es que ellos, hasta que no lo vieron resucitado, tuvieron ese cambio. Y literalmente yo creo que me hubiese pasado lo mismo, hasta que cuando tú, al verlo, ahí es que uno dice, es que esto es imposible, porque estaban asustados, escondidos, y si no lo llegan a ver... Ahora, ¿qué diferentes son los métodos nuestros? Porque a veces, por ejemplo, vemos en un cartel que dice, tal personaje es la bestia, ¿no? Sin tener sensibilidad a la gente que está pensando, o sea, que tiene una sensibilidad espiritual con esos personajes que nosotros decimos que quizás son engañadores o algo por el estilo. Y Jesús no era alguien que estaba tratando de demostrarle a todos de que estaban equivocados, sino que él sabía de que todos estaban equivocados y de a poquito, revelándose él a la persona, le iba enseñando lo que le tenía que enseñar. Y así debemos entonces ser nosotros también con todos, ¿no? Esto poco a poco. Bueno, el tiempo ha corrido. Sí. Lamentablemente no logramos terminar con lo del discipulado. Así que no sé si tal vez la semana que viene Hablé o... demasiado. No. Todos estuvimos hablando. Es que es una buena discusión. Por eso demasiados capítulos para una hora no abarca. Pero creo que al final del día la conclusión que yo llego es que sin duda Jesús es la revelación de Dios. Y la revelación de Dios siempre va a ser chocante para nuestras creencias, nuestras interpretaciones incluso a las que hemos llegado. Y por eso solamente cuando analizamos y estudiamos la vida de Jesús es cuando podemos tener una revelación exacta de quién es Dios. Ángelo, te hago una pregunta, ya que vos tenés ahí preparado y eso. ¿Cuál es, si vos tuvieras que definir en pocas palabras qué es discipulado, qué dirías? De acuerdo a lo que estudiaste esta semana. Bueno, según lo que Jesús mismo dice, discipulado tiene que ver con abandonar, con dejar. Dejar algo para coger algo. Según lo que Jesús estaba hablando aquí. No sé si es solamente una dimensión de lo que es discipulado. Pero eso vos decís lo que tiene que hacer un discípulo, entonces. Bueno, según lo que Jesús describe aquí, tal vez está ¿Y qué describiendo es discipular? eso. ¿Qué es discipular? ¿Hacer que alguien deje algo para que tome otra cosa? No creo que es hacer que alguien deje algo. Yo creo que discipular tiene que ver más con mostrar. Mostrar algo. No sé. ¿Qué tú dirías? No, por eso quería... Yo creo que sí, el discipulado es dejar algo. Ahora, yo creo que el discipular a alguien es exponerme a la persona que discipulo. Claro. ¿Y por qué digo eso? Porque a veces nuestro discipulado es una teoría con respecto a una teoría. Pero muchas veces esa teoría que enseño no concuerda con lo que vivo. Y nosotros generalmente en la teoría nos mostramos perfectos y todo eso, y después lo que vivimos no importa. Simplemente es una linda teoría. Yo creo que el discipulador se expone sin miedo a que descubran, porque trata de vivir de acuerdo a lo que está enseñando. No sé si me explico. Sí, por eso fue que te dije que el discipulador, ¿cómo discipula? Es simplemente viviendo lo que cree. Ajá. O sea, más que predicar y más que enseñar es mostrando con mi vida lo que creo. Entonces así, y eso, el impacto ocurre cuando pasas tiempo con esa persona. Por eso el discipulado no es algo de digamos, 2 lecciones que te voy a tener, sí, no es un y después académico. Correcto, no, es una experiencia de vida, es relaciones. Obviamente discipulado abarca muchas cosas, simplemente esto es la punta del iceberg, como dicen. Pero no sé si la semana que viene podamos tal vez comenzar con esa sección pequeña de Marcos. Pero anyways, los vamos a dejar porque ya son 58 minutos y esto nos afecta para nuestra programación del sábado. Así que vamos a terminar con oración. Gracias por estar con nosotros. Denal, ¿puedes terminar con oración, por favor? Gracias, Señor, por esta oportunidad que hemos tenido de estudiar tu palabra, de compartir, de aprender más de ti siempre. Y poder tener claro que tú eres, Señor, el Cristo, el Hijo de Dios, y que también nos mostraste quién es el Padre. Sí, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como de costumbre, si este estudio ha sido de bendición para ti, te pedimos que le des likes y que lo compartas con las personas que tú quieras en todas tus plataformas sociales. Y si no te has suscrito todavía a nuestro canal de YouTube, te pedimos que te suscribas para que instantáneamente cuando salga cualquier programación de nosotros en vivo,
tú la puedas tener. Así que gracias por estar con nosotros. Te esperamos entonces la próxima semana en otra edición de Estudiamos Juntos.